ser maltratado junto a tu pueblo, pero con mi corazón. Dios bendiga, me presento, soy vuestro siervo, el pastor Andy Sánchez, del Ministerio Evangelístico Jesucristo, el Verbo de Dios. Estoy muy contento con lo que Dios está haciendo con nuestro ministerio. Dios está abriendo puertas de bendición. Hoy, gracias al Señor, ya comenzaron 5 hermosos programas donde usted puede escuchar palabra de Dios, donde le puede acompañar en su trabajo, en el trayecto, ¿cierto?, en su hogar. Pero lo importante es que la palabra de Dios corra y sea glorificada, ¿cierto? Ser maltratado junto a tu pueblo, pero con mi ser maltratado. La justificación, amén, y hemos compartido que el hombre por sí solo no se justifica, ¿cierto? Amén, ya lo hemos compartido, compartimos que el hombre desde el principio tiende a buscar la justificación, ¿cierto? Se preguntaba cómo podía justificarse delante del Señor, amén. Así también veíamos que los judíos querían, a través de las obras de la ley, querían justificarse, ¿cierto? Amén. Pero como dice el apóstol Pablo, que el fin de la ley es Cristo. Cuando dice el fin de la ley es Cristo, es porque nosotros estamos en un nuevo pacto. Estamos en un pacto, ¿cierto? Recordar siempre que los pactos, el hombre no pacta con Dios. Dios es el que pacta con el hombre. Y el último pacto que hizo Dios con el hombre fue en la cruz del Calvario, ¿cierto? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, donde nace el nuevo pacto, donde está la sangre vertida, ¿cierto? Por amor a usted y por amor a mí. Entonces, y esa sangre es la que nos limpia y nos santifica. Entonces, porque el fin de la ley es Cristo. Amén. También compartíamos, gloria para siempre, que muchas veces nosotros, los cristianos, cometemos un error gigante, que nosotros en nuestro andar en Cristo, en los años de servicio que le llevamos al Señor por misericordia, muchas veces nosotros nos autojustificamos o nos creemos por las obras mejor que otro hermano, cuando muchas veces se nos olvida, porque se nos olvida que somos salvos solamente por gracia, no es del que corre, no es del que hace más obras, no es del que hace más trabajo para Dios, sino porque en Dios tiene misericordia. Y eso se llama justificación. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Cristo te justifica, ¿quién contra ti? ¿Cierto? Eso es lo que enseña la palabra del Señor. ¿Por cuál obra la ley? Por ninguna. ¿Por cuál obra humana los hombres son salvos? Por ninguna. Solamente por el que murió en la cruz del Calvario, porque el que murió en la cruz del Calvario es el único santo, es el único perfecto y es el que agradó al Padre. Amén. Así que el Señor de paz le bendiga. Y vamos a entrar de lleno al mensaje, gloria a Dios. Y vamos a comenzar con Romanos capítulo 10, versículo 4. Ya, este texto lo compartimos el día de ayer, pero donde lo vamos a retomar hoy día. Estamos compartiendo la justificación. Amén. Romanos capítulo 10, versículo 4. En Romanos capítulo 10, versículo 4, dice la palabra del Señor, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en él cree. Amén. Todo aquel que cree. Pablo enseña en las Escrituras, gloria para siempre. Pablo, un fariseo de fariseos, un hombre entendido en la ley. Amén. Cuando se le revela a Cristo, ¿cierto?, en camino a Damasco, entendió las Escrituras no como lo había entendido al principio, sino que le dio otro vuelco y empezó a buscar a Jesucristo, ¿cierto?, al Cristo vivo, santo el nombre del Rey, en las Escrituras, en el antiguo pacto. Ahí nosotros podemos ver que nace, ¿cierto?, el postrer Adán, la simiente de Abraham y todo lo que se muestra a Cristo en el antiguo pacto. Amén. Entonces nosotros podemos ver que Pablo escribe y dice, porque el fin de la ley es Cristo. Amén. Cuando dice la Biblia, porque el fin de la ley, significa, de nuevo, lo que decíamos el día de ayer, la ley representa las obras. Los hombres querían ser salvos por las obras de la ley. Los judíos querían ser salvos, pero más no podían. Por eso Pablo escribe y dice que la ley es buena, pero la ley también es el conocimiento del pecado. La gloria para siempre. Entonces, el Señor nos llama hoy día en el nuevo pacto, la iglesia gentil, a caminar por fe y no por las obras de la ley. Amén. Aunque hoy día hay judaizantes que dicen que no, que hay que volver a la ley. Amén. Hermano mío, no, en el nuevo pacto los gentiles somos salvos solamente por la fe en Cristo. Porque Cristo es el perfecto, Cristo es el que cumplió todo. Amén. No nosotros, porque nosotros podemos ir a guardar, no sé, los sábados, pero en cierta manera no vamos a guardar toda la ley porque no hay ningún hombre que pueda cumplirla. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree.
para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué significa para justicia? Significa recibir la justificación, la voluntad de Dios. ¿Y cómo se recibe la justificación? ¿Cómo se recibe la voluntad de Dios? Creer en aquel que murió en la cruz. Cuando yo creo en aquel que murió en la cruz, la justicia de Dios viene a mi vida por gracia, no por obra. Amén. Entonces cuando yo entiendo que ya soy salvo solamente por aceptar a Cristo, su cruz y su sangre me limpia de pecado, amén, la justicia de Dios está sobre mi vida. Por eso la iglesia ya no está bajo la ira de Dios. Eso enseña la Escritura. Nosotros ya no estamos bajo la ira de Dios. Por eso nosotros hemos creído que en la gran tribulación, donde se derrama la ira de Dios sobre el mundo entero, la iglesia no va a pasar aquel tiempo, por cuanto la iglesia no está bajo la ira. Amén. Así como en los tiempos de Egipto, que cuando caían las plagas, man no llegaba, ¿cierto? Ejemplo, la plaga de la muerte, man no tocó al pueblo de Israel, solamente a Egipto. Así también la ira de Dios no está para la iglesia, por cuanto la ira de Dios cayó sobre el cuerpo de Jesús. Por eso ciertamente fue molido y abatido. Amén, porque nuestro pecado, nuestra paga era la ira de Dios, pero más la ira de Dios cayó sobre en aquel cordero. Y el cordero, para siempre, al derramar su sangre, el inocente por el culpable, nos justifica. ¿Por cuál obra la ley? Por ninguna, solamente por creer al igual que Abraham. Amén, porque el fin de la ley es Cristo. Y como le compartíamos, Abraham era llamado amigo de Dios. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál obra la ley? Por ninguna, solamente por la fe. Amén. Y eso es lo que entendió Pablo. Por eso Pablo pudo entender la gracia. Por eso Pablo es el enseñador, es el maestro de los gentiles. Amén. Y es el que entendió la gracia y fue el que lo escribe aquí. Nosotros tenemos que entender que el antiguo pacto, ¿cierto?, es la preparación del Mesías, la preparación de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es la manifestación del Hijo del Hombre, ¿cierto?, el Hijo de Dios. Amén. Es la manifestación, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿cierto? El libro de los Hechos es la proclamación del mensaje del Hijo de Dios. Amén, la proclamación. Las cartas paulinas, cartas generales, es la explicación por qué la muerte, es la explicación por qué, qué es la gracia, por qué Jesucristo tuvo que morir de la siguiente forma. Es la explicación, pero para siempre, de la manifestación del Hijo de Dios. Y el libro de Apocalipsis es la consumación, es la revelación y la glorificación del Hijo de Dios. Por eso es el libro de Apocalipsis, y en el libro de Apocalipsis se cierra todos los libros, no hay más libros. Ya hoy día no hay pastor, no hay evangelista, hoy día no hay nadie, año 2026, que pueda añadir un libro más a las Escrituras, aparte que ya en el libro de Apocalipsis el Señor cerró todo, ¿cierto? Diciendo nadie puede añadir y nadie puede quitar. Amén. Así que el Señor de paz le bendiga. Nosotros los gentiles que fuimos injertados de esta hermosa bendición, amén, a la bendición que tenía el pueblo de Israel. Recuerde que hoy día somos un solo pueblo por medio de la fe. Recuerde que hoy día hay muchos israelitas que no van a entrar al reino de los cielos. Suena feo, suena bonito, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, en aquel tiempo en la mesa de Abraham vendrán del oriente, del occidente. ¿Quiénes son ellos? Los gentiles. ¿Dónde se van a sentar? En la mesa de Abraham, pero más los hijos de Abraham no se sentarán. ¿Qué significa eso? Que, ejemplo, gente que tiene la descendencia judía o israelita no significa que es igual a salvación y que son salvos. Amén. Sino que hoy día Dios le plació salvar a todos los hombres por la fe, porque Cristo es el fin de la ley. Amén. Entonces cuando los hermanos hablan de Cristo, pero terminan en el Levítico sin cruz, son hermanos que están caídos de la gracia. Cuando los hermanos hablan de Jesús, pero se van al antiguo pacto, pero no terminan en la cruz, están caídos de la gracia. Todo mensaje que la iglesia tiene que dar, tiene que llevarlo a la cruz, porque la cruz es el nuevo pacto. Amén. Así que el Señor de paz le bendiga, como dice en Juan capítulo 1, versículo 17, la ley vino por medio de Moisés. ¿Qué vino? La ley vino por medio de Moisés. Eso era la enseñanza del apóstol Pablo en aquel tiempo. Porque recuerden que el mensaje estaba recién saliendo, ¿cierto? Estaba recién saliendo el pan, el buen pan, estaba saliendo desde Israel a las naciones. Entonces en aquel momento los judíos, los que acechaban, celosos de la ley, ¿cierto? No querían que se proclamara el nombre de Jesús, no lo querían. Amén. Entonces, por eso fue Pablo, por misericordia del Señor, le fue revelada la gracia. Amén. Y hoy día por medio de la gracia,
nosotros fuimos injertados a esta hermosa bendición. Por cuanto lo que tenían la ley tropezaron, porque eso enseña la Escritura, tropezaron por cuanto tenían la ley, tenían la mayordomía, pero tropezaron. Hoy día Dios le ha placido, ¿cierto? A la que no era amada, los gentiles, a la que no era novia, los gentiles, usted y yo, a dar más hijos que la amada. ¿Quién es la amada? Israel, ¿cierto? La amada, la que tenía, gloria para siempre, Dios va a dar menos hijos que la no amada, los gentiles. Dentro de los gentiles, Dios levantará mucho más pueblo que la misma descendencia del pueblo de Israel. Tremendo, hermano mío. Amén. Bueno, que el Señor de paz le bendiga, mis hermanos. Sigo avanzando en el nombre del Señor. Dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. ¿Dónde está eso? Eso está en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21. Y dice así en el nombre del Señor, dice, pero ahora, aparte de la ley, ¿escuchó? Pero ahora, aparte de la ley, no dice incluido la ley, ya, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Amén. Entonces aquí cuando el apóstol Pablo está escribiendo, lo que está diciendo es, pero ahora, eso es lo que está diciendo, amén, lo voy a compartir, pero ahora, aparte de la ley, porque la iglesia camina bajo la gracia, bajo la justificación, de nuevo, no de mí, no de la obra eclesiástica, sino la justificación del Cordero inmolado que murió en la cruz. Ya no a la ley ni los rudimentos de la ley, sino que aquel que murió en la cruz. Ahí está la justificación, amén. Pero ahora, aparte de la ley, aparte de esa dispensación de la ley, ¿cierto? Se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Quién se había manifestado la justicia de Dios? ¿Y dónde se manifiesta la justicia de Dios? En la cruz, cuando Jesucristo muere en la cruz. Ahí se manifiesta la justicia de Dios para justicia, para justificar, ¿cierto? Para perdonar a todo aquel que en Él cree. Amén. Entonces Dios en su amor y en su misericordia y para darle la salida y el escape, ¿cierto?, al hombre, se manifiesta la justicia de Dios. Ahora la pregunta es, si la ley era perfecta, entonces ¿para qué vino Cristo? Si los hombres quieren volver a guardar la ley, entonces ¿para qué vino Cristo? Si lo que están haciendo es pisotear a Cristo. ¿Por qué? Porque quieren volver a judaizarse, quieren volver a guardar lo que los otros no guardan. Eso enseña Pablo. ¿Para qué? Si lo único que hoy día somos salvos solamente por el medio de aquel que murió en la cruz. ¿Por qué? Porque la justicia hoy día en el nuevo pacto, porque el fin de la ley es Cristo y la iglesia camina en Cristo, ¿cierto? Entonces, hoy día que estamos en el nuevo pacto, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley. Testificada significa profetizada. El Señor ya había hablado anteriormente de esta dispensación, aunque ciertamente para los judíos está velado, como dice el libro de Corintios, hasta el día de hoy. Amén. Y esencialmente en los tiempos de Jesús, por algo crucificaron al Señor Jesucristo. Amén. Testificada también por los profetas. Ejemplo, cuando las Escrituras nos enseña, amén, Juan el Bautista, el último profeta, ¿cierto?, del antiguo pacto. Recuerden que Jesucristo es el nuevo pacto, entonces el profeta Juan Bautista dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces nuestro Señor Jesucristo, como dice la Escritura, Juan vino para dar testimonio de Él, ¿cierto? Entonces Juan en la profecía que habla de Jesucristo dice que Él no iba a morir solamente por Israel, sino también por los gentiles. Entonces nosotros podemos ver la vida de Cristo manifestada en la ley y por los profetas. Amén. Recuerde que nuestro Señor dijo que la misma ley, la misma palabra daba testimonio de Él. Amén. Ejemplo, Juan 5:39, el Señor Jesucristo le dice a los fariseos, ¿cierto? Va y le dice, escudriñen las Escrituras porque os parece que en ella tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿para qué fue entregada la ley? Para dar testimonio de la vida de Jesucristo, para morir santo. Amén. Para que Jesucristo muera santo, ¿quién tiene que dar testimonio? La ley. No robarás, Jesucristo no robó. Honrará a tu padre y a tu madre, Jesucristo honró a su padre y a su madre. No codiciarás, Jesucristo nunca codició. Mi alma te alaba. Y así toda la ordenanza que tenía que cumplir conforme a nació de vientre de mujer y bajo la ley, tenía que cumplir por cuanto era judío, así también murió en la cruz y testificada por la ley y por los profetas. Amén. ¿Qué significa eso? Y aquí es donde el error de muchos, solamente por no saber entender bien la Escritura. Amén. Pero, hermanos míos,
El error acá está ¿dónde? Que nosotros pensamos que la Biblia es una completa. No, la Biblia no es una sola. La Biblia tiene tiempos diferentes. Ejemplo, cuando yo leo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, estamos leyendo la dispensación de la ley. Todo es conforme a la ley, no es conforme a la gracia. Ya el libro de Hechos en adelante ya es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Son dos tiempos diferentes. Amén. Bueno, que el Señor de paz le bendiga. Sigo avanzando. Dice, por Cristo es justificado todo aquel que en Él cree. ¿Dónde está eso? Hechos, capítulo 13, versículo 39. En Hechos, capítulo 13, versículo 39, dice la palabra de Dios, y que todos aquellos de que por la ley de Moisés, no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. ¿Me escuchó? ¿Qué dice la Escritura en el libro de los Hechos? Amén. Dice, y todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado. ¡Qué tremendo! Entonces, por eso era necesario que Jesucristo fuese el fin de la ley. Ahora, mientras Jesucristo estaba en vida y era judío, ¿cierto? Y estaba bajo la ley, tenía que cumplir la ley. Por eso Él dijo, yo no vengo a abrogar ni a quitar, vengo a cumplir, ¿cierto? Porque todo se va a cumplir hasta el último tilde, hasta la última jota. Entonces la gente, de nuevo, o los judaizantes, dice, mira, si Cristo mismo no se reveló con los santos mandamientos de Dios, menos tiene que ser usted gentil la iglesia, tiene que ser igual que Él. Mentira, Jesucristo era judío, Jesucristo era el israelita que tenía que cumplir. Él es el Cordero perfecto y que muere en la cruz testificada. Ahora, ¿quién puede ser justificado por la ley? Y según lo que enseña el libro de los Hechos, en el tiempo de la gracia, ¿cierto? Y todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado, gloria para siempre, recuerde que por medio de las obras nadie es justificado, amén. En Él es justificado todo aquel que cree. ¿Dónde está la justificación? La justificación está en Cristo Jesús, amén. Que el Señor de paz le bendiga. Entonces, cuando uno aprende esta enseñanza, aprende, gloria para siempre, que todo es de Cristo, nada es de nosotros. Aprendemos a descansar en su presencia. Un ejemplo es cuando nuestro Señor Jesucristo está predicando, un texto muy reconocido, amén. Venid a mí todos los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Nosotros, año 2026, la Iglesia Gentil lo lee, ¿cierto? Amén. Y decimos al hermano, es que descansar en Cristo, ¿cierto? Está cansado en su trabajo, descansemos en Cristo. Tiene problemas, tiene dificultad, descansemos en Cristo. Venid a mí todos los trabajados y cargados, ¿cierto? Amén. ¿Lo podemos predicar? Sí, pero ¿es el contexto bíblico? ¿Es lo que realmente la Biblia está enseñando? Yo le digo, no es lo que está enseñando la Biblia. Lo que realmente Jesucristo está diciendo en el contexto bíblico y conforme a los pactos y los tiempos, Jesucristo le estaba llamando a judíos. A los judíos que andaban conforme a la ley. Los judíos que querían justificarse por medio de la ley. Esa es la enseñanza verdadera. Entonces Jesucristo, cuando veía a los hombres como ovejas sin pastor, la Biblia dice que tuvo compasión de ellos. ¿Por qué la Biblia dice que tuvo compasión de ellos? Porque los fariseos que sí tenían la ley, el conocimiento de la ley, pero se justificaban en la ley y se creían mejor que ellos despreciaban y menospreciaban a los pecadores, a los publicanos. Por eso cuando vino Jesucristo no vino a los que se hacían llamar justos, sino que fue a buscar a los pecadores al arrepentimiento para que volviesen al Dios Santo. Entonces, y cuando Cristo va caminando entre la multitud, Jesús va y le dice, venid a mí todos ustedes que están trabajados y cargados. ¿En qué estaba el pueblo judío trabajado y cargado? Significa de que ellos muchas veces querían agradar a Dios, querían acercarse a Dios, pero más no podían. ¿Por qué? Porque no podían guardar 100% la ley. Amén. Primero. Segundo, porque se acercaban al fariseo en aquel tiempo, que era el sacerdote, que era el que tenía la palabra. Se acercaban al fariseo y el fariseo, en vez de darle fe, justicia, misericordia, el fariseo iba y lo llevaba a las obras, ¿cierto? A la penitencia, ¿cierto?
a los mandamientos de hombre y lo apartaba de acercarlo a Dios. Esa fue la diferencia doctrinal entre Jesús y los fariseos. Por eso Jesús dice, hagan lo que ellos dicen, pero más no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la característica de hacer misericordia. Ellos si podían hacer juicio de inmediato lo hacían, si podían condenar de inmediato lo hacían. ¿Y cuál es el ejemplo? Que cuando van y toman a Jesús lo enjuician de noche y rápido, gloria para siempre, para poder sentenciarlo a muerte. Gloria para siempre, cosa que no se hacía. Entonces, los fariseos, gloria para siempre, que también significa separado, pues se creía muy santo, muy perfecto, ¿cierto? También representa a la iglesia de hoy día que busca la salvación por medio de las obras, los que hoy día están en la iglesia y se justifican por medio de sus obras, pero más miran de lejos la cruz, aunque hablan de Jesús, pero miran de lejos en aquel que murió en la cruz del Calvario, miran en menos al que es nuevo, miran en menos al que se está esforzando, miran en menos al que está errando. Amén. ¿Por qué? Porque ellos hacen mucho más cosas para Dios que los demás. Eso se llama fariseísmo. Amén. La fe produce obra. Sí, amén, siempre. Y mientras más, gloria para siempre, tú te acercas a Dios, mientras más tenga tu fe a Dios, y mientras más tú ames a Dios, gloria para siempre, vas a obrar mucho más. Pero esas obras te llevan a justificarte delante de tu hermano, o jactarte delante de tu hermano en ninguna manera. Debemos entender que si yo por misericordia y por medio de mi fe hago 5.000 obras, pero mi hermano con su fe hace 100 obras, yo no soy mejor que mi hermano. Esa parte debemos entenderla, no. ¿Y por qué no me hace mejor para ser más salvo? Porque la salvación es por gracia, es por justificación, es por el que murió en la cruz. Así como el que tiene 5.000 obras, como el que tiene 10. Si al que murió en la cruz me llama a mí amigo y a él también lo llama amigo, los dos entramos al cielo. Mi alma te alaba. Obviamente que después serán recompensados cada uno según sea su obra y su fidelidad a Dios. Pero esa es la recompensa. Pero la salvación es por la justificación, es por la misericordia y no por obra. Bendito el nombre del Señor. Espero al Señor que estén contentos de lo que estoy compartiendo. Entonces, cuando nosotros leemos las Escrituras, por Cristo es justificado todo aquel que en Él cree, y la ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces, el apóstol Pablo, entendiendo, ¿cierto?, que con esta nueva visión que había tenido en Dios, recuerde que el Señor tuvo que dejarlo ciego por 3 días, mostrando su naturaleza real, de que Él... Claro, él decía fariseo de fariseo, a los pies de Gamaliel, pero Dios le dice, no, tú estás ciego. Mi alma te alaba. Así muchas veces nosotros, por errar las Escrituras, como dice la Biblia, o como cuando dice Jesús a un escriba, le dice, ¿cómo lees? Muchas veces nosotros, hasta nuestra forma de leer y de interpretar la Biblia, también muchas veces nos ciega y nos hace errar. Hermanos míos, volvamos, mire, de nuevo. Muchas veces venía a mí todos los trabajados y cargados, entonces llamamos a los hermanos que están en angustia, están en tristeza, pero ese no es el contexto real de lo que está diciendo Jesús. Jesús le está diciendo a los judíos, ustedes que están trabajados, ustedes que están cargados, vengan a mí, que yo lo haré descansar. ¿De qué estaba hablando Jesús? Jesús estaba hablando de la cruz. Jesús estaba hablando de la voluntad. Jesús estaba hablando de la perfección. Jesús estaba hablando de que Él iba a morir santo y perfecto en la cruz. Por eso le estaba haciendo la invitación a que para que le sigan. Y por eso le dicen, vengan a mí todos ustedes los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces, ¿por qué? Porque los hombres en aquel tiempo estaban cansados. No tenían cómo poder ser justificados, pero más en la justicia de Dios era necesaria la manifestación del Hijo del Hombre para ser desechado, cierto tropiezo, pero también para que viniera a ser la cabeza del ángulo de toda edificación espiritual, que ciertamente fue desechada por los fariseos, por los sabios de aquel tiempo, amén, por los arquitectos espirituales, entre comillas, de ese tiempo, para ser levantado una gran roca, que la cual es Cristo, y sobre esa roca se edifica su iglesia, y su iglesia se edifica en la fe, en la misericordia y en la justicia de Dios.
Amén. Jesucristo dijo, vengan a mí todos ustedes que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pregunta, ¿por qué el Señor va a hacer descansar? ¿A quiénes? A los judíos. Porque no podían, como dice el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 39, que no podían ser justificados por medio de la ley, ¿cierto? Pero por Cristo es justificado. Cuando nosotros vamos a la cruz, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, cuando nosotros aceptamos lo que Él hizo, nosotros lo que estamos diciendo es, Padre, Padre, reconocemos tu justicia, reconocemos tu salvación, reconocemos tu misericordia, reconocemos que todo esto es tuyo, reconocemos, Señor, que no es por mí ni por lo que haga, sino por ti, porque murió en la cruz. Reconozco que soy pecador por naturaleza, pero quiero pedirte perdón. Reconozco para siempre que todo esto proviene de ti, no por mí, de ti. Mi alma te alaba. En ese momento cuando el hombre va a la cruz y se entrega al Señor y se entrega a aquel que murió en la cruz, en aquel momento el varón y la varona siente descanso. ¿Qué siente? El perdón de Dios. Por eso Jesucristo dijo, vengan a mí todos los trabajados y cargados, y yo lo haré descansar. Descansar significa, y yo los perdonaré. Mi alma te alaba. Yo los perdonaré, yo los restauraré, yo los levantaré. Descansen en mí, confíen en mí. Mi alma te alaba. Como dice el Señor Jesucristo, no se turbe tu corazón, creed en Dios y también creen en mí, ¿cierto? En aquel que murió en la cruz. Amén. Ejemplo, volvamos al mismo ejemplo que siempre tomamos. El ladrón que estaba ¿cierto? En la cruz, al lado de Jesús. ¿Qué recibió aquel varón? Recibió el descanso. De cierto te digo que hoy día estarás conmigo en el paraíso. ¿Por cuál obra? Ninguna. ¿Pero qué recibió? La palabra declarada sobre su vida. El descanso. Ven a mí, yo te haré descansar. Mi alma te alaba, espero al Señor que esté contento. Entonces todo lo que los judíos querían justificarse por medio de la ley, en Cristo se cumplió todo y en Cristo está el descanso y está la justificación. Increíble hoy día, año 2026, mi alma te alaba, año 2026, judaizantes a través de las redes sociales están llamando al pueblo cristiano, pueblo evangélico, a volver a la ley. Mi alma te alaba. Incluso había un pastor X, no me acuerdo en qué país era, un país que dijo que ahora sí había recibido verdaderamente la interpretación de la Escritura y se circuncidó. Tremendo, hermano mío. De nuevo, de nada sirve la circuncisión de carne si no hay circuncisión del corazón. En el Evangelio de nada sirve. Y el que se circuncida en la carne es un débil de la fe. Eso llama Pablo. Pablo dice todo lo que quieren seguir conforme a los rudimentos de la ley, todo lo que quieren seguir conforme a la fiesta judía, todo aquello que quieren seguir conforme, gloria para siempre, a la ley de Moisés. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo, son débiles de la fe. Mi alma te alaba. Y si lo hacen, no juzguen al que no lo hace. ¿Me escuchó? Eso era Pablo. Pablo decía con el griego, griego, judío, judío. Entonces, si usted quiere circuncidarse, hermano, hágalo, pero no juzgue y no condene al que no lo hace. Si usted quiere guardar el día sábado, guárdelo, pero no juzgue y no condene al que no lo hace. Y nosotros, gloria para siempre, lo que hemos entendido, la gracia, la misericordia, amén, la salvación por aquel que murió en la cruz, no por la obra de la ley. Gracias, Señor, por ello. Amén. Estamos en el descanso del Señor, por su infinita misericordia. Entonces nosotros que entendemos eso, y cuando vemos una persona que quiere, no sé, yo no como cerdo porque el libro Levítico dice, o no sé, o yo guardo el día sábado porque el Señor dice, son débiles de la fe. Entonces Dios me llama a mí, por medio de la palabra, a soportar a los débiles de la fe. Eso es lo que nos enseña las Escrituras. Bendito el nombre del Señor. Espero al Señor que estén contentos, mi hermano. Espero al Señor que se pueda entender lo que estoy compartiendo. Amén. Recuerden que la Biblia fue escrita hace prácticamente ya 2000 años, poco menos. Entonces era otro tiempo, otra cultura, amén, otra forma de ver la vida. Amén. Así que el Señor de paz le bendiga. Entonces hay que colocarse en aquel tiempo. Entonces, como le digo, el apóstol Pablo, fariseo de fariseo, ¿cierto? Israelita, celoso en cuanto a la ley, cuando Dios lo levanta, cuando el Señor Jesucristo dice, y es necesario, y Él va a padecer por causa de mi nombre, cuando el apóstol entendió
que era un mensajero del Evangelio, ya no de la ley, ¿cierto? Por eso Pablo escribe y dice, y todo lo que tengo lo tengo por basura. ¿De qué estaba hablando el apóstol Pablo? Cuando dice, todo lo que tengo lo tengo por basura. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando del conocimiento de la ley. Estaba hablando de todo lo que él entendía y cómo miraba la ley. Lo tengo todo por basura para alcanzar la excelencia que es en Cristo, ¿cierto? Y me extiendo hacia adelante. ¿Por qué decía me extiendo hacia adelante? Para no recordar y para no abrazarse a los rudimentos del antiguo pacto, sino para abrazarse y buscar a la gracia por medio de la cruz. Por eso escribe y dice, amén, 1 Corintios 1:18, que la palabra de Dios dice, la palabra de la cruz es locura para el que se pierde. El evangelio de Pablo es la cruz. Es locura para el que se pierde. No, él no predicaba las obras de la ley. Mi alma te alaba, él predicaba la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es el fin de la ley. Mi alma te alaba. Hermano mío, cuando Pablo entiende que ciertamente la ley que fue dada, amén, al pueblo de Israel, cuando lo entiende, conforme a las Escrituras, cuando entiende que no fue dada para que el hombre fuese justificado, entiende que fue dada para que el hombre fuese, gloria para siempre, para que abundase el pecado. Romanos capítulo 5, versículo 20, el apóstol Pablo comienza a mirar y dice, bueno, que entonces si la ley justifica al hombre, si las obras justificaban al hombre, ¿cierto? Entonces no era necesario que haya venido Cristo, no era necesario, gloria para siempre, que viniese a morir el cordero inmolado en la cruz. No era necesario. Pero más, en la justicia de Dios y la manifestación de Dios, era que el Hijo, ¿cierto? El Hijo de Dios tenía que introducirse, amén, para justificar al hombre, pero al hombre ya el mundo entero. Recuerden que la ley dividía en dos pueblos, en el pueblo de israelita y los gentiles, en la ley. En la gracia ya no hay división porque la cruz, toda división los disipa y hoy día somos un solo pueblo. Hoy día no es el pueblo de Israel como pueblo de Dios y la iglesia como pueblo de Dios. Yo he visto en muchas ocasiones que los hermanos que dicen, no, el pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios. Yo he visto otros que dicen, no, en la iglesia, el verdadero pueblo de Dios. No, mi hermano, entre judíos y gentiles, Dios hizo un solo pueblo. Escúchelo, un solo pueblo. Hoy día somos uno por medio de la fe y la justificación en Jesucristo. En Jesucristo. Mi alma te alaba. Espero, Señor, que estén contentos. Amados míos, Romanos capítulo 5, versículo 20, y dice la palabra del Señor, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Entonces el apóstol Pablo, entendiendo que cuando se viene con la manifestación de Cristo, el apóstol Pablo entiende que el hombre no era salvo por medio de la ley, no agradaba al Padre ya los sacrificios de aquellos animalitos en el antiguo pacto. Entonces, y como Dios tenía que salvar al mundo entero conforme a su promesa de que toda la tierra será llena de su gloria, cuando la tierra fue llena de su gloria por medio del Evangelio de Jesucristo, y desde Sion saldrá la ley, aunque ciertamente es una profecía mesiánica del milenio, pero de nuevo, ¿de dónde salió el Evangelio? Desde Sion, el Evangelio a todas las naciones. Amén. Entonces, y la ley se introdujo para que el pecado abundase y sobreabundó la gracia. El apóstol Pablo, entonces, entendiendo que cuando vino Cristo a justificar a usted y a mí, por cuanto somos pecadores, y entendiendo que el Señor introdujo la ley para que el pecado abundase. Aquí viene la enseñanza. ¿Por qué el Señor introduce la ley? Primero, para enseñar que la ley es buena, la ley es el conocimiento del pecado, la ley es santa, amén, y los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios son perfectos. Es lo primero. Segundo, para demostrar que Israel, que fue puesto como nación y transgredió, ¿cierto?, a la palabra del Señor, demuestra nuestra personalidad, nuestra humanidad delante del trono de Dios, delante de los mandamientos de Dios, que nosotros nunca vamos a ser perfectos. Nunca. Por eso en el antiguo pacto tenían que ir una vez al año, ¿cierto?, a sacrificar un animal, un ser inocente, por la vida de alguien, por un pecador. Una vez al año. ¿Por qué? Porque no cubría para siempre el pecado, sino que solamente lo cubría por un año. Hermano mío,
Cuando nosotros miramos la Escritura, la Biblia dice que Jesucristo cuando muere en la cruz nos perdonó una vez y para siempre. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, una vez y para siempre. El Cordero fue inmolado no una vez al año, el Cordero fue inmolado una vez y para siempre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el apóstol Pablo, entendiendo que la salvación y la justificación ya viene por medio de Cristo, él, gloria para siempre, dice, entonces, ¿para qué es la ley? Y si la ley no justifica, entonces, ¿para qué es la ley? Y como él mismo lo dice aquí, pero la ley se introdujo, o sea, se entregó como mayordomía al pueblo de Israel para que el pecado abundase. Entonces la pregunta es, ¿para qué fue entregada la ley? Para que el pecado abundase. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que cuando Dios entrega la ley los hombres empezaron a pecar más? No. Dios entregó la ley ¿para qué? Para que sea manifiesto que el hombre, por su naturaleza, somos pecadores. Somos pecadores. Mi alma te alaba. Por naturaleza, entonces cuando Dios, antes no había ley, ¿cierto? Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, gloria para siempre, no había ley. Entonces ellos transgredían y no había nada santo, nada de Dios que le podía decir si era de Dios o no eran de Dios, o si caminaban conforme a su estatuto santo, ¿cierto? No había nada. Pero cuando se introduce la ley, abunda, ¿cierto? Abunda el pecado. ¿Por qué abunda el pecado? Porque la ley no fue introducido para justificarlo, sino para demostrar su condición de pecadores. Por eso es tremendo cuando Jesús está hablando y vienen los fariseos y le dicen, nosotros somos hijos de Abraham. O sea, ¿cómo se justificaban los fariseos? No eran solamente los fariseos, todo israelita, nosotros somos hijos de Abraham. Tú nos dices que nosotros vamos a ser libres. ¿De qué estás hablando si nosotros ya somos libres por cuanto somos hijos de Abraham? Gloria a Dios. Pero ellos no entendían que la ley donde ellos se afirmaban y donde ellos se justificaban y donde ellos se apegaban, ¿cierto? Era la misma ley que los condenaba y gloria para siempre, y se levantaban en soberbia delante de Dios. Entonces, la ley se introdujo para que el pecado abundase, gloria para siempre, y sobreabundó la gracia. ¿Cuándo sobreabunda la gracia? Y aquí viene la enseñanza. Yo muchas veces me ha pasado, hermano mío, no sé si usted, pero he tenido la oportunidad de conocer gente que dice, mira, lee este texto y dice, mira, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y mientras más pecamos, más sobreabunda la gracia. Entonces vamos a pecar. Pequemos, hagamos lo que queramos, salvo siempre salvo, no importa, ahora tengo a Cristo, sobreabunda la gracia. Eso nos está enseñando el apóstol Pablo. Lo que el apóstol Pablo estaba hablando era ley versus gracia. Estaba hablando judíos versus el injerto, gloria para siempre, la bendición de los gentiles al cuerpo de Cristo. Eso es lo que estaba hablando. Pero Pablo no estaba justificando de que la iglesia vamos a pecar más para que haya más gracia. No está diciendo eso. Pablo está diciendo en la ley se introdujo para que el pecado abundase, o sea, para que el hombre tenga conocimiento de pecado, porque cuando no había ley no había conocimiento de pecado, pero una vez que viene el conocimiento de la ley, viene el conocimiento del pecado, porque sabemos que somos un cuerpo, gloria para siempre. Recuerden que nosotros como gentiles, el Señor a nosotros nos libertó del pecado. De eso el Señor nos libertó. Amén. Pero al pueblo de Israel lo liberta de la ley, de la justificación por medio de la ley. Qué tremendo. Si por eso hasta el día de hoy tienen un velo, por eso hasta el día de hoy tropiezan en Cristo, por eso hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, como dice Corintios, ¿cierto? Todavía tienen un velo opuesto, porque todavía tienen que, gloria para siempre, aceptar la cruz de Cristo, el nuevo pacto. Por eso cuando usted habla con un israelita, usted le habla de un nuevo pacto, y ellos dicen que nuevo pacto, mi alma te alaba. Y la ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces, ¿para qué fue entregada la ley? Para que el hombre entendiera, gloria para siempre, que ciertamente somos carne y no hay ningún justo en la tierra. Para eso fue entregado. No fue entregado para que el hombre sea justificado delante de Dios. Entonces Dios, para justificar al hombre, ¿qué hizo? En su justicia y en su manifestación fue enviar al Cordero. Es como ejemplo, es como Abraham. Abraham, en una cierta ocasión, Dios llama a Abraham y le dice, ven, tráeme a tu hijo Isaac y sacrifícamelo. Abraham toma a su hijo y lo lleva al sacrificio. Escuchen, ¿cierto? Y cuando toma el puñal y va a sacrificar a su hijo, Dios le habla, le dice, Abraham, yo sé que tú me temes, pero que saca a tu hijo y mira ahí, y había un cordero, ¿cierto? Amén, que fue provisto, Jehová Jireh, Dios provee.
entonces sale Isaac y viene el Cordero. Dios ya hablando, para siempre, el sustituto del culpable, del inocente. El inocente, gloria para siempre, el Cordero muriendo, ¿cierto?, por el Hijo de Abraham. Gloria para siempre. Hoy día la Biblia habla de que Abraham es nuestro padre. Nosotros somos los hijos de Abraham. ¿Por qué muere el Cordero? Por los hijos de Abraham. Mi alma te alaba, ¿o no? Los hijos de Abraham, los que caminamos por fe, lo que sí teníamos que haber muerto nosotros, pero ¿qué hace Dios? Dios ya hablando del libro de Génesis, que nos iba a poner un sustituto, un cordero, sin mancha, sin arruga, un cordero, ¿cierto? Y muere por el Hijo, ¿cierto? Amén. Así también Cristo es el que toma aquella posición, se sacrifica por amor a usted, por amor a mí, y nos perdona de todo pecado. Amén. Que el Señor de paz le bendiga. Entonces la ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces, ¿para qué se introdujo la ley? Cuando Pablo entiende que venía una nueva dispensación, venía el tiempo de la gracia, cuando Pablo mira y queda estupefacto, porque esa es la palabra aquí realmente, por eso Pablo queda, todo lo tengo por basura, para alcanzar la excelencia que es el Cristo, porque dijo que tremendo, o sea, yo me justificaba por ser fariseo de fariseos, por ser judío, por tener la ley, por estar a los pies de Gamaliel, entonces me jactaba, pero ahora prefiero abrazarme a la cruz. Ya no vivo yo, más la ley, eso dice, no dice eso, dice, más no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cuál Cristo? El Cristo crucificado, y todo lo que vivo, ¿cierto? Lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo, ¿cierto? En la fe de aquel que murió en la cruz. Amén. ¿Y por cuál? A ver, y aquí viene la enseñanza. ¿Por cuál ley? Mi alma te alaba. Y por eso la iglesia tiene que aprender a discernir que no todas las enseñanzas que se hablan de Dios está conforme a la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos un evangelio diferente, una doctrina diferente, una enseñanza diferente, ¿cierto? Donde para siempre te llevan a buscar las obras de los hombres por medio de la salvación, pero no en Cristo, o diciendo que en Cristo no está la salvación, o diciendo que es 50-50, 70-30, no. Hermano mío, esas no son iglesias cristianas. La iglesia cristiana es la que te enseña que Cristo es, la Biblia es cristocéntrica, el que murió en la cruz se llama Cristo, y el que intercede por nosotros se llama Cristo, y todo es de Cristo, y Cristo justificará a sus hijos, de nuevo, no por obra para que nadie se gloríe. Hermano mío, hay pastores, Dios bendiga a los pastores, que van a tener 50, 60 años de ministerio. Cuando lleguen a los plantas del Señor, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a abrazar, gloria para siempre, Dios lo va a honrar. Amén. Su recompensa será grande en el cielo por cuanto sirvieron fieles al Señor. Pero hay otros, gloria para siempre, que a lo mejor van a servir, no sé, hoy día aceptaron al Señor y se murieron, y el Señor también los va a recibir. De nuevo, ¿y por cuál obra? Por ninguna. Eso se llama justificación. Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura, dice, y la ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces, Pablo entendió que las obras de la ley del Antiguo Pacto no está para justificar al hombre, no está para justificar al hombre. Entonces, ahora se manifestó la justicia de Dios, la obra de Dios, ¿cierto? La cruz, entonces sobreabundó la gracia. Entonces, Pablo dice, miren, así como el pecado abundó, porque cuando fue entregada la ley, de ahí en adelante pasaron 1500 años entre Moisés a Cristo, 1500 años de ley, y así como la ley fue entregada, Israel comenzó a pecar, a ser desobedientes, y por eso para siempre fueron dispersados por la tierra, por su desobediencia a la ley, porque la ley tiene un pacto condicional. Entonces Dios añade un nuevo pacto, como dice con el libro de Jeremías, haré un nuevo pacto, ¿cierto?, con ustedes. ¿Y cuál era el nuevo pacto? Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando viene un nuevo pacto, el pacto antiguo pasa a ser viejo, ¿cierto? Y el fin de la ley es Cristo. Qué tremendo. Entonces, año 2026, no puedo yo estar volviendo atrás, no puedo estar yo escuchando, gloria para siempre, a judaizantes que quieren que guardemos la ley. Mi alma te alaba, haciendo que somos salvos solamente por el que murió en la cruz. Porque el que murió en la cruz es el que justifica. Amén. ¿Y qué dice? Y sobreabundó la gracia. Ahora la enseñanza es, ¿y por qué dice sobreabundó la gracia? Significa de que Dios, hermanos míos, Dios en su amor y en su misericordia,
viendo a un pueblo llamado Israel, a los hijos de Abraham. Ahora, ¿por qué Dios no destruye a Israel? Por la promesa que Dios le dio a Abraham, que nunca le faltaría descendencia. Amén. Eso se puede interpretar literalmente, naturalmente, carnalmente, su descendencia, ¿cierto? Pero también se puede entender espiritualmente, los hijos de fe. O sea, nunca van a faltar los hombres de fe y las mujeres de fe. Nunca, ¿cierto? Amén. Pero bueno, cuando nosotros vamos a las Escrituras, dice la Biblia, y sobreabundó la gracia. ¿Qué es sobreabundó la gracia? Que Dios, a pesar de que vio al pueblo de Israel en pecado, a pesar de que ve al pueblo de Israel en rebeldía, a pesar de que el pueblo de Israel, ¿cierto?, se levantaba contra los mandamientos santos del Señor, Dios no decidió cortarlos, Dios no decidió eliminarlos ni sacarlos, ni al material. Incluso Dios le dice a Moisés, ¿cierto? Amén. Yo le estoy hablando a usted como persona que conoce la Escritura. Dios le dice a Moisés cuando Israel, para siempre, 1500 años antes de Cristo, Dios le dice a Moisés, oye, mira tu pueblo está haciendo fiesta y habían levantado un becerro de oro. Y Dios prueba a Moisés y le dice, oye, eliminemos este pueblo y de ti hago un nuevo pueblo. O sea, se mantendría la promesa de Abraham, pero contigo hago un nuevo pueblo. ¿Y qué le dice Moisés? No hagas tal cosa, ¿cierto? Amén. Intercediendo por Israel. Y eso, Moisés es una figura, un tipo de Cristo. Hoy día, ¿quién es el que intercede por la iglesia? Jesucristo. Hoy día, el Padre va y dice, me aburrí de... Amén, no sé quién estará conectado. Me aburrí de ti. Pero ahí viene el Cristo y le dice, no, Padre, dale un tiempo más a este árbol, esperemos que dé buen fruto. Mi alma te alaba. Escuchen. Entonces, ¿qué significa sobreabundó la gracia? Que el pecado, cuando vino el conocimiento de la ley, Israel, que se jactaba de la ley, pero no se le daban cuenta que la ley se le conoce también como el ministerio de la muerte. Alábelo, hermano. ¿Por qué? Porque el poder de la muerte era la ley. ¿En serio? Sí, porque todo eso lo vamos a compartir. Hermano mío, la ley, ¿por qué? Porque la ley te constituye a ti pecador. Amén, a mí. De nuevo, el Señor no nos salvó a nosotros de la ley, no, en ninguna manera, sí nos salvó del pecado, amén, de la carne, amén, pero hoy día que nosotros tenemos conocimiento de los mandamientos santos del Señor, claro, somos pecadores, entonces, por eso, y la paga el pecado es muerte, por eso todos tenemos que probar muerte por cuanto nos rebelamos contra Dios. Dios, a pesar de que el pueblo de Israel abundó en pecado, se levantó, los reyes que se levantaban en idolatría, en rebeldía contra Dios. Mi alma te alaba, ¿cierto? Despreciaban, desechaban a los profetas de Dios, incluso, alábelo, y dice, y sobreabundó la gracia. ¿Cuándo sobreabunda la gracia? Que a pesar de que Israel, ¿cierto?, iba detrás de la ley para justificarse, pero más fue tropiezo, ¿qué hace Dios? Dios envía a Jesucristo a morir en la cruz para hacer misericordia. Sobreabundó la gracia, Dios teniendo la oportunidad para cortarlo. Por eso la Biblia dice en el libro de Juan que Jesucristo no vino para condenar, sino para qué vino el Señor, para justificar, para levantar, para perdonar, pero el Señor no vino para condenar. Pero en su primera venida, en su primera manifestación, escuchen, Él no vino a condenar, Él vino, y eso se llama sobreabundó la gracia. El Señor hizo misericordia, sobreabundó la gracia. Entonces, aguantó, mi alma te alaba. Entonces, y si nosotros vamos al pueblo gentil, el pueblo gentil no había ninguno que buscara al Dios de Israel, no conocían al Dios de Israel. Entonces, ¿Dios qué hace con la humanidad? Sobreabundó la gracia. En vez de que Dios, viendo que el hombre, usted y yo, ¿cierto? Y todos los hombres que han pasado para atrás, somos por naturaleza enemigos de Dios, somos pecadores, gloria para siempre o no. Entonces, ¿qué hace Dios? Sobreabunda la gracia, y cuando sobreabunda la gracia, sobreabunda su amor. ¿Qué sobreabundó? Su amor. ¿Para qué? Para enviar a Jesucristo a morir por usted y por mí, para que Jesucristo viniese a morir por ustedes, por mí. Como dice el profeta Isaías, aquel cordero que iba a morir, ¿cierto? Iba a haber un gran remanente. ¿Cuál era el remanente? La iglesia. Los hombres de fe, los Abraham, las mujeres Abraham en estos tiempos que se van a levantar, el remanente que Cristo compró, ¿dónde? En la cruz de Calvario. Entonces, ¿a qué vino Cristo? Gloria para siempre. Vino porque sobreabundó la gracia, que a pesar del pecado sobreabunda la gracia. ¿Qué significa eso? Que hoy día a lo mejor usted no tiene al Señor. A lo mejor usted hoy día está lejos de Dios.
A lo mejor usted hoy día está robando. A lo mejor usted hoy día, no sé, está adulterando. A lo mejor hoy día usted está falsificando documentos. No sé, mi hermano. A lo mejor usted hoy día está lejos de Dios, lejos de la presencia de Dios. Pero aún así, estando en ese pecado, hoy día sobreabunda la gracia. Solamente cree en Jesucristo. Entrégale tu vida, entrégale tu corazón. Gloria para siempre. Arrepiéntase de su pecado y Cristo es fiel y justo para perdonarle. Y cuando usted acepta a Cristo, sobreabunda la gracia sobre usted para perdón de su pecado. Mi alma te alaba. Espero el Señor que estén contentos, mi hermano. Entonces, estamos compartiendo la justificación. La justificación no estaba en la ley. Amén. Y la ley se introdujo para que el pecado abundase, pero más vino, más sobreabundó la gracia, que la justificación viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, dicho eso, ¿qué nos enseña las Escrituras? Entonces, ¿hay que guardar alguna obra de la ley? No, ninguna manera, solamente salvo por la fe. Alabanza, ¿sabía o no? Salvo solamente por la fe. Por eso la iglesia, cuando aprende que somos salvos solamente por la fe, es una iglesia que ama. Cuando la iglesia anda preocupada por las obras, no es una iglesia que ama, andan al ojo. Y como están al ojo te lleva a la crítica te lleva a ser juez. Amén, juez de tus hermanos. ¿Acaso usted murió por su hermano? ¿Acaso yo morí por usted? ¿Usted murió por mí? No, entonces entienda, la salvación es por fe. No por obras de la ley para que nadie se gloríe. Obviamente, si hay alguien, gloria para siempre, que es un abortivo de la fe, o alguien que está fingiendo fe, Dios sabe quién es quién. Pero usted tenga una fe verdadera y no una fe fingida. Amén. Que el Señor de paz le bendiga. Mira, hablando un poco de la fe, recuerdo también un pasaje bíblico cuando Jesús está en Israel, gloria para siempre, y viene un centurión. Y el centurión va y le dice, Jesús, sana a mi siervo, solamente di la palabra, no necesito que tú vayas, solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¿Qué dice Jesús? Ni en Israel he hallado tanta fe. ¿Me escuchó? ¿Qué dijo Jesús? Ni en Israel he hallado. O sea, ¿qué es lo que hacía Jesús? Jesús buscaba hombres y mujeres de fe, gloria para siempre, primeramente en la casa de Israel, más no lo había encontrado, pero sí, ¿dónde lo había encontrado? En un gentil, en un romano, en un centurión, en un hombre que tenía autoridad. En él sí encontró fe, pero más en los otros no había fe. Qué tremendo. Eso ya, Cristo, ahí ya, la Biblia ya te estaba enseñando, gloria a Dios, que los gentiles iban a ser injertados a esta hermosa bendición por medio de la fe. ¿No me lo cree? Vamos a la Biblia, sí, lo más importante, que la Biblia nos hable. Romano, capítulo 5, versículo 1, la Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia está justificada, nosotros ya somos salvos. ¿Y por qué somos salvos? Por fe, no por obra para que nadie se gloríe, ya somos salvos por fe. Por cuanto hemos creído en el Hijo del Dios viviente, por cuanto hemos creído en la cruz del Calvario. Santo el nombre del Señor. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Dónde está la paz para con Dios? En aquel que murió en la cruz. ¿Cuál obra te da paz? Ninguna obra da paz. La paz está en la fe. Para siempre en aquel que murió en la cruz. ¿Y por qué dice tenemos paz para con Dios? Porque cuando Jesucristo muere en la cruz, derrama su sangre, esa sangre nos redime a nosotros, a usted y a mí, y su sangre me hace ser perfecto. El libro de Hebreo, usted es perfecto por cuanto ya cree en Cristo y yo soy perfecto. Entonces esa paz está sobre nosotros porque ya no somos vaso de ira, gloria para siempre, sino que somos hijos de Dios por misericordia, aceptado en el amado, escondido en Cristo. Entonces, gloria a Dios para siempre. Espero al Señor que estén contentos, mi hermano, lo que estoy compartiendo. Nosotros ya somos salvos, usted, amén. También pasa muchas veces, nos ha pasado en la iglesia, que de repente vemos iglesia, a lo mejor los hermanos llegan todos cansados, vemos un culto, pucha, a lo mejor un poquito más flojo, o de repente nos ha pasado que nadie se manifiesta, no hay dones, no hay manifestación, los hermanos quedan pensando, diciendo, aquí no hay espíritu, aquí no está Dios, porque empiezan a mirar la estructura, y ven que todos tienen cara de cansado, afligido, abatido. No, mi hermano, no, mi hermano, la justificación es por fe, no es por obra, no es por don, es por fe.
Y el que te llama es el que te santifica. El que te llama es el que te redime. El que te llama es el que se va a glorificar en tu vida. El que te llama es el que te guarda. El que te llama es el que está contigo. Entonces la iglesia tiene que aprender que somos salvos. Nosotros por fe somos salvos. A usted cuando le pregunte, ¿usted es salvo? Usted dígale, amén, yo soy salvo. No por obra, no por mí. Porque si fuera por mí, lago de fuego. Soy salvo por misericordia, porque Cristo el que murió por mí, Cristo me ama y su palabra dice que por fe lo alcanzo a Él, entro al trono de la gracia. ¿O no dice eso la Biblia por medio de la fe? Entro al trono de la gracia, ¿o no? Confiadamente. ¿Por qué confiadamente? Porque por medio de mi fe puedo orar y el Padre me escucha. Por medio de mi fe ayuno y el Padre lo ve. Por medio de mi fe, ¿se va entendiendo? Clamo, gimo, intercedo y el Padre oye. ¿Y por qué el Padre oye? Porque hay sangre. La sangre ya fue vertida en la cruz, la sangre ya está. Por eso cuando nosotros predicamos sangre, tiramos sangre a los hombres. Mi alma te alaba espiritualmente. Por eso cuando nosotros oramos es sangre derramada. ¿Por qué? Porque oramos para que el Señor justifique a nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros hijos. Y le decimos, Señor, hace misericordia, justifica, 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 justifica. Misericordia, misericordia, misericordia. Entonces cuando yo entiendo que la justificación ya no es por las obras eclesiásticas y obras de la ley, sino solamente por la fe, justificado pues por la fe, tengo paz para con Dios, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando yo entiendo que soy salvo por fe, no por obras, yo ya no ando con miedo en la iglesia. Me ha tocado en muchas ocasiones, no una vez, muchas ocasiones, y diferentes hermanos que están con temor en la iglesia, no saben si son salvos. Uno le pregunta y dice, hermano, ¿usted es salvo? No lo sé. Mi alma te alaba. O le dice al pueblo, usted está coordinando y le dice, pueblo del Señor, ¿cuántos son salvos? Y no todos te van a decir amén. Mi alma te alaba. Por fe entiendo, eso dice el apóstol Pablo, por fe entendemos que somos salvos. Amén, amén, Señor, amén. No es por mí, es por ti, es por ti, es por ti. Porque tú eres el que me justifica. El problema no es que nosotros nos soltemos del Señor. El problema es cuando el Señor nos suelta. Ahí está el problema. Amén, alábelo. Hermanos míos, hermanas mías, volvamos. Entonces, la palabra del Señor, en Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Escuchó? ¿Por medio de quién? ¿Por medio de cuál obra? ¿Por medio de cuál obra de la ley? ¿Por medio de cuál obra eclesiástica? ¿Por medio de la coordinación? ¿Por medio de la predicación? ¿Por medio de la congregación? ¿Por medio de la oración? ¿Por medio de qué? Por medio de Jesucristo, el que murió en la cruz. Solamente extiende tu fe, dile, Jesús, te amo, Jesús, ayúdame, Jesús, ten misericordia, Jesús. Acuérdate de mí, Jesús. Mi alma te alaba. Por eso la Escritura no habla tantas veces, y vino el ciego y el Señor le dio la vista, y vino el leproso y el Señor lo tocó. Mientras todos se alejan del leproso, Jesús lo toca. Hermano, y si usted está leproso, dígale, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, restáurame, Señor, justifícame. Señor, ten misericordia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está el antiguo pacto? No existe, no existe. En Cristo todas las cosas son nuevas. ¿Dónde? En la cruz todo es nuevo. La iglesia habla la cruz, el mensaje de la cruz. Pablo escribe, gloria para siempre, todo lo que son de Cristo están crucificados. ¿O no? ¿O no dice eso? Crucifican sus pasiones, sus deseos. ¿Quiénes? Los que son de Cristo. Ejemplo, Pablo escribe y dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Y hoy día tenemos, gloria para siempre, hombres y mujeres, gloria para siempre, que quieren guardar la ley, quieren guardar el sábado. Mi alma te alaba. ¿No me lo cree? Gloriaos en la cruz de Cristo. Gálatas, capítulo 6, versículo 11 en adelante. Pablo escribe, gloria para siempre, apóstol de los gentiles, maestro de nosotros los gentiles. Mirad con cuán grandes letras escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar a la carne. Escúchenlo, no, en este caso la carne no es pecado. Carne es simbolismo de la ley.
todo lo que quiere agradarle a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Estos obligan, ¿quiénes? Los falsos maestros. Hoy día está lleno YouTube de falsos maestros que quieren agradar su carne, pero más no agradan al Espíritu. Y el Espíritu, el Señor vino solamente a salvarnos por la locura de la predicación. La fe, listo, mi hermano, por ninguna obra. Nadie es más salvo porque se circuncida, nadie es más salvo porque guarda un sábado, nadie es más salvo porque no come cerdo, nadie es más salvo. Mi alma te alaba, se entiende. Somos salvos por el que murió en la cruz. Hermanos míos, todo lo que quiere agradar la carne, estos obligan que os circuncidéis, son los predicadores de la circuncisión, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. En aquel tiempo, de nuevo, ¿de dónde estaba saliendo el evangelio? De los judíos. Entonces había celo. Entonces muchos de ellos, para no tener persecución, escúchenlo, los nuevos cristianos, para no tener persecución de los judaizantes, para siempre, para no tener persecución de los judíos, ¿sabe lo que hacían? Se circuncidaban, los gentiles, para no tener persecución, no querían sufrir por causa de la cruz. Así se parece hoy día a muchos hermanos que no están dispuestos a sufrir por causa de Cristo, a ser blasfemados por los amigos, a que los amigos se burlen, a que tu familia te deseche por causa de Cristo. Por eso hoy día hay tanta iglesia mundana, mentirosa, que buscan herramientas, estrategias de hombres, para buscar hombres, pescar hombres y hablarle en el nombre del Señor, pero al fin y al cabo, ¿para qué lo hacen? Para no tener persecución por causa de la cruz. Por eso hoy día hay iglesias que permiten homosexualidad, lesbianismo y cuantas cosas. ¿Por qué lo permiten? Para no tener persecución a causa de la cruz. Mi alma te alaba. No, mi hermano. Cristo te lleva para siempre a crucificarte todos los días. Y crucificarte es decir, yo tengo dos caminos y escojo uno. ¿Sabía usted o no? Amén. Cristo vino a dividir. Alábelo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la justificación? ¿Por cuál obra? Por ninguna. Amén. Sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. No somos nosotros, es el que murió en la cruz. Mi alma te alaba. Espero al Señor que estén contentos, mi hermano. Sigamos. No me lo cree. Por lo tanto, el hombre es justificado solamente por la fe mediante Jesucristo. No hay más. No hay más, mi hermano. Mire, si el evangelio es tan simple, mi hermano, es tan hermoso, todo lo pagó Cristo en la cruz. ¿No me lo crees? Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Amén. Mas el justo por la fe vivirá. Amén. Mas el justo vivirá por fe. ¿Por cómo vivirá el justo? Por fe. Nos dice, más el justo vivirá por las obras de la ley, más el justo vivirá por guardar el sábado, más el justo vivirá por predicar, por coordinar, más el justo vivirá. Amén. Gloria a Dios. No, dice, más el justo vivirá, gloria para siempre, por fe, porque a Dios le plació salvar a sus hijos por fe. Por eso este programa se llama Por la Fe. Mi alma te alaba. Pero paso el dato, como siempre lo digo, la fe no es solamente tampoco decir yo creo en Diosito y pego, po. La fe te lleva a obrar, la fe te lleva a santificarte, la fe te lleva a amar a Dios, la fe te lleva, gloria a Dios, para siempre a orar, a clamar, a gemir, porque la fe obra. Una fe de labios, una fe que no obra, es una fe muerta. Entonces, pero a Dios sí le plació salvar a sus hijos, al justo, por medio de la fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. El que retrocediere, mi alma te alaba, el que cambia el mensaje. Hay dos formas de retroceder, por lo que me estoy acordando rápido. Dos formas de retroceder. ¿Cómo? Uno, retroceder, creo en Jesucristo, y al 3 meses más, 6 meses más, 1 año más, 2 años más, a un abortivo espiritual, abrazado al mundo y dejo a Dios de lado, amando más al mundo. Ese no es un hombre de fe, aunque hable de Jesús. Mi alma te alaba. Por cuanto amó más al mundo, está abrazado con el mundo. Un abortivo espiritual. Y otra forma, gloria para siempre, ¿cómo se retrocede? Alabanza a su nombre. Otra forma de retroceder, mi hermano, ¿sabe cuál es? Otra forma de retroceder es cambiar el mensaje. Amén. Empezaste la salvación por fe, por gracia, por misericordia, el descanso del Señor. ¿Y dónde terminaste? En las obras. También retrocediste, cambiaste el mensaje, te fuiste a las obras. Mi alma te alaba. Mides a los hombres por las obras, juzga a los hombres por las obras. Mi alma te alaba.
o te creen mejor por las obras? Hermano mío, usted y yo estamos justificados por medio de la fe, por medio de Cristo. Cristo pagó todo. Solamente confía, cree, descansa en Cristo, vive para el Señor. Dile tus penas, dile tu tristeza, dile tus debilidades, dile: Señor, estoy en tal pecado, Señor, estoy atado, estoy esclavizado. Señor, ayúdame a salir de acá. Y el Señor es fiel y justo y te va a dar la salida. Porque el Señor conoce a los suyos. Porque el Señor sabe que estamos en debilidad. Mientras estemos en este cuerpo de hombre, hay debilidad. El libro capítulo 10, versículo 38, respalda el escritor de Hebreo. Paso el dato: el escritor de Hebreo no es Pablo. Algunos dicen que es Pablo. No se sabe quién es el escritor de Hebreo. Amén. Unos dicen que es Pablo, otros dicen que es Apolo. Mi alma te alaba. Y el escritor de Hebreo escribe y dice: más el que retrocediere no agradará a mi alma, más el justo por la fe vivirá. ¿Sabe dónde estaba profetizado? En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. En Habacuc, capítulo 2, versículo 4, el profeta hablaba, lo para siempre, que más el justo por la fe vivirá. Por eso la Biblia dice que en la cruz está testificado Cristo y profetizado por los profetas testifican de Cristo. ¿Por qué testifican? Porque en la cruz los hombres entrarán al cielo solamente por la fe, como estaba profetizado en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Qué tremendo. Por eso en la cruz está todo está en la cruz. Espero el Señor que estén contentos, mi hermano, gozoso en el Rey. Dios bendiga. Amados míos, la Biblia dice que hoy día el hombre es solamente justificado por medio de la fe y por medio de aquel que murió en la cruz, ¿cierto? Como estaba profetizado, amén, en el antiguo pacto. Y recuerden que los profetas, ¿cierto? Y la ley testifican de Cristo. Amén. Entonces, hoy día, ¿cómo a Dios le place salvar a los hombres de Dios? ¿Cómo hoy día le place, hermano mío, si todo esto está en Génesis? ¿Sabía usted que todo esto está en Génesis? ¿Cómo hoy día le place salvar a los hijos? Y eso está en Romanos capítulo 10, versículo 17. Hermano mío, mírenlo. Como dice el libro de Hebreo: si hoy día oyeres la voz de Dios, no endurezca por más tiempo tu corazón. ¿Cómo hoy día a Dios le plació salvar a los hijos? Solamente por el oír, nada más. Solamente por el oír, y el oír palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: así que la fe es por el oír, y el oír palabra de Dios. Cuando nosotros oímos palabra de Dios, nos da fe. Y esa fe nos aparta del mundo, nos aparta del pecado, nos aparta del diablo, nos aparta. Gloria para siempre, nos aparta, nos santifica la palabra, nos limpia, nos llena. Pero es por el oír. Hoy día Dios nos salva por la locura de la predicación. 1 Corintios 1:18, lo voy a leer ahora. Porque la palabra de la cruz, el mensaje, el evangelio es locura al que se pierde. Al que se pierde porque no tiene fe, por eso se pierden. Porque prefieren abrazarse a su tiniebla, prefieren abrazarse a sus pensamientos, por eso no creen el mensaje. Solamente por eso, no es porque Dios los condene, Dios les da la oportunidad de escuchar, pero prefieren endurecer sus corazones. Hoy día Dios les salva a los hombres solamente por la fe, por el oír. Jesucristo le dice a sus discípulos: por la palabra que yo les he hablado, estáis limpios. Por la palabra que les he hablado. Porque la palabra de la cruz es locura al que se pierde. Amén. Gloria para siempre. Por eso Pablo escribe y dice: oren por nosotros para que la palabra corra y sea glorificada. La palabra corra. Cuando la palabra corre, Dios levanta hombres y mujeres de la condenación a la salvación. Por eso es necesario. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la verdad. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian a Cristo. Cuán hermosos son los pies que llevan el evangelio como embajadores de Cristo. Los predicadores del Rey, qué hermoso, cuán hermosos son sus pies, no para el presidente, no para el mundo, sino para Dios. Qué hermoso cuando hay alguien predicando en las redes sociales, sin temor, predica a Cristo. Cuando alguien está predicando los puntos, sin temor, la campaña evangelística, donde Dios te lleve, predica de Cristo. Porque a Dios le ha placido hoy día salvar a los hombres solamente por el oír, y el oír palabra de Dios, por el oír de Jesucristo, que viene por el oír palabra de Dios. Por eso Jesucristo va y le dice a los discípulos: vayan y prediquen, id y predicad, anunciad mi evangelio. Nos dice Moisés, nos dicen hablen de Moisés, dice hablen mi evangelio. Qué tremendo, ¿no?
Mi evangelio, y su evangelio es: Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Cristo murió en la cruz para darte vida y salvación a ti y a mí. Cristo murió en la cruz para justificarte a ti y para justificarme a mí. Que el Señor de paz le bendiga. Espero que estén contentos de lo que acabo de compartir. Santo el nombre del Señor. Entonces hoy día, por eso, el yugo de Cristo es fácil y ligero. Hoy día hay predicadores que dicen que el evangelio es difícil, que es duro, mi alma de alaba. No entienden la escritura. Hoy día el evangelio es fácil y ligera es mi carga. Cuando yo sirvo al Señor es ligera su carga. ¿Por qué es ligera? Porque así como Cristo se crucificó por amor, así yo hoy día por amor a Él me crucifico todos los días. Por amor a Él salgo a predicar su nombre. Por amor a Él oro, ayuno, me congrego. Por amor a Él, por amor. Hoy día todo es por amor. Ya no porque, no, lo que pasa es que el libro Levítico dice, el libro de Deuteronomio dice, el libro de... No, es por amor. Hoy día la iglesia se mueve por el amor. Hoy día ya no andamos en el temor conforme a la ley. La ley no produce justificación, produce temor en los hombres. Hoy día andamos por el amor. El amor echa fuera el temor. La gracia, la misericordia. Hoy día por amor sirvo, por amor perdono, por amor mi alma te alaba, predico su nombre, por amor escucho, por amor estoy ahí conectado, por amor. ¿Dónde está el evangelio difícil? ¿Dónde mi alma te alaba? Antes sí que los hombres querían justificarse delante de Dios, en los pueblos judíos tenían más de 600 ordenanzas, eso sí que era difícil, pues mi hermano. Pero hoy día solamente por creer en su nombre, por amar su nombre, por crucificarnos todos los días. Dios le bendiga, espero el Señor que estén contentos, mis hermanos. Amén. Y la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Así que si usted en algún momento escuchó palabra de Dios y le dijo, Señor, heme aquí, perdona mi vida, el Señor ya la perdonó, ya lo perdonó, ya lo justificó, y hoy día viva conforme a esa fe. Viva para tener fe, testimonio y agradar a Dios como lo hizo a Abraham. Dios te bendiga, Abraham. Dios te bendiga, mi hermana también, que tiene el corazón de Abraham. Que el pecado, ¿cierto? La ley fue introducida a Israel, ¿cierto? No para que Israel fuese justificado ni para que se vanagloriara, como lo hacen hasta el día de hoy, sino que fue entregado como mayordomía, pero no, la ley nunca fue entregada para que el hombre se justificase, sino para que el pecado abundase. Y cuando, a pesar de que el pecado abundó y Dios, ¿cierto?, hizo misericordia, ¿cuándo hizo misericordia? Sobreabundó la gracia, cuando vino Cristo a morir en la cruz. Amén. Por tanto, hoy día el hombre es justificado solamente por la fe. Amén, como estaba profetizado en el libro de Habacuc. Y nosotros vemos que hoy día el Señor, ¿cómo llama a sus hijos? Por medio de ¿qué? De la palabra. La fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en el Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Romanos capítulo 1, versículo 17. Amén. Y aquí es donde nosotros vamos entendiendo que, claro, somos todos salvos por misericordia. Amén, ¿cierto? ¿Y cuándo somos salvos? ¿En qué momento somos salvos? Del momento que hemos creído en el mensaje. Solamente cree tú y toda tu casa es salva. Amén. Pero de ahí en adelante esa fe tiene que dar testimonio. Amén. Una fe que no da testimonio es una fe muerta, recuérdenlo, ¿ya? Por eso el arrepentimiento da testimonio, el arrepentimiento da fruto. Por eso Jesucristo dijo, los árboles se conocen por su fruto, ¿ya? ¿Por qué? Porque el arrepentimiento produce fruto, por eso. Yo puedo decir, no, yo acepto al Señor, pero si sigo pecando deliberadamente, sigo practicando el pecado deliberadamente, entonces realmente nunca recibí la cruz, nunca me arrepentí. No es una fe genuina, es una fe falsa. Y así, y ese no es el corazón de Dios. Dios no quiere fe falsa, ¿ya? Dios quiere fe real, que los hombres y mujeres se arrepientan de corazón. Ejemplo, si Dios me llamó en la fornicación, no puedo estar 20 años fornicando dentro de la iglesia. O sea, en el momento debo conducir mi vida, arreglar mi vida, hacer las cosas bien. Si Dios me llamó en adulterio, debo ordenar mi vida, ¿cierto? Si Dios me llamó, ejemplo, ladrón, ¿qué dice la Biblia? Jesucristo enseña y dice, si tu mano es de pecar, córtatela, ¿cierto? Es mejor que entres manco al cielo que gloria para siempre, a que todo tu cuerpo sea lanzado al lago de fuego. ¿Qué significa eso? Que en la fe, y eso es lo que estamos enseñando. De nuevo, eso estaba escrito en Moisés. No, eso lo enseñó Jesucristo. Cuando usted aprende de Jesucristo, gloria para siempre, usted se aparta del pecado. Jesucristo enseñó y dijo, mira, si tú vas a morir como ladrón, no vas a entrar al cielo, todo tu cuerpo va a ser echado al lago de fuego.
Eso está diciéndote Jesús. Y Jesús dice, pero prefiero que entre en manco, córtatelo. ¿Qué significa eso? No estaba diciendo Jesús que literalmente tenemos que cortar los brazos. Lo que está diciendo Jesús, deja de hacerlo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Deja de codiciar, deja de envidiar, deja de robar. Deja de hacerlo. Eso es el Evangelio. El Evangelio es un llamamiento al arrepentimiento para vivir conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios se revela por medio de la fe. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. O sea, acá en Romano volvió a tomar lo que dice el libro de Habacuc, ¿quién? Pablo vuelve a tomar porque él entendió en ese texto bíblico que hoy día los hombres son salvos solamente por medio de la fe. Y él dice, porque en el Evangelio no dice la ley de Moisés, no dice las obras, en el Evangelio, la vida, muerte y resurrección de Cristo, la justicia de Dios se revela por fe. ¿Cuál es la justicia de Dios? El Cristo crucificado. Esa es la justicia de Dios, porque en la cruz del Calvario nosotros nos llamamos justos. Dice la justicia de Dios por medio de mis obras, por mis años de experiencia, por mi expertise en la iglesia. ¿Eso es la justicia de Dios? No, la justicia de Dios es Cristo crucificado. Se revela por fe. ¿Qué significa que se revele? Recuerden, se revela por fe es para poder entender que porque para el judío es tropiezo la cruz. Entonces, para que él pueda entender la cruz, se le tiene que revelar por fe, no por letra. La letra mata, mal espíritu, la fe vivifica, el oír vivifica. Entonces, el judío tiene que entender y ver a Cristo por medio de la fe y no por la letra, por la coma. Mi alma te alaba, por el punto, coma. Tiene que revelarlo por medio de la fe. La única forma de entender a Jesús, un judío, que le tropiezo, es por medio de la fe. Entender la justicia de Dios, la cruz. Y para el griego, para el gentil, locura. No, total loco. ¿Cuántas veces me pasó a mí predicando en la calle? La gente hace así, hermana Belén, como, es total loco. Me acuerdo siempre de dos abuelitos iban caminando y nosotros predicando en la calle. Y viene la abuelita, mira al abuelito. Siempre me acuerdo. Y viene el abuelito, lo mira y le dice, le hace así, está loco este. Y el abuelito le hacía, mi alma te alaba. Pero es locura para el griego, ¿cierto? Amén. Es locura para el griego, ¿cierto? Ya. Pero, de nuevo, esto se revela por fe y para fe. ¿Qué significa? Y para fe, para vivir conforme a esa justicia de Dios, para vivir conforme a esa cruz, para vivir conforme a aquel que murió en la cruz, para vivir conforme a esa fe. O sea, de nuevo, si vamos a ser cristianos, lo que yo siempre digo en la iglesia, hermanos míos, si vamos a ser cristianos, seamos cristianos. Si vamos a hablar, vamos a vivir, creemos en Jesús, vivamos semejante, gloria para siempre, o igual como vivió Jesús. Pero no digamos que vamos, no sé, creo en Dios y tus hechos lo niegan, ¿cierto? O no vive conforme a esa fe. Porque más como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Amén. Ya mi hermana Belén aporte ahí antes que me vaya. Mi alma te alaba. Amén, pastor. Que el Señor le bendiga. Así es como dice la Escritura, más el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, dice después, no agradará a mi alma. O sea, es muy importante lo que usted dice, que tiene que ser una fe que nos lleve a obrar, una fe que nos lleve a trabajar en la viña, porque esa es la fe genuina y la fe que nos va a permitir perseverar. Amén. Porque a veces pensamos que solamente ir, congregarnos, me voy a la casa y me olvido de mi fe. O yo creo en Diosito, no, Diosito entiende, pero en realidad la fe genuina es la fe que nos lleva a obrar, que nos hace dar testimonio. Porque es fácil decir yo creo en Dios y quedarme en mi casa y decir no, si Diosito me entiende. Pero en realidad, ¿estamos realmente haciendo la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios es que compartamos esta bendición que nosotros hemos recibido, la salvación, la gracia, la misericordia del Señor, podamos compartirla con otros. Amén. Porque así como nosotros un día estábamos muertos en delito y en pecado, hoy en día todavía hay gente que está muerta en delito y en pecado y no sabe esta verdad. Hay gente que no sabe, que ignora o que también se le ha predicado falsamente. Entonces, si nosotros hemos recibido la verdad, hemos recibido la luz de Cristo, debemos compartirla, no esconderla, sino que ser luz a otros que lo necesitan. Amén. Y como usted bien decía, como dice la Escritura, es importante entender que no es por obras,
Es que eso es lo importante, entender el equilibrio y la naturaleza de la obra, porque nosotros pensamos que en las obras está la salvación, que mientras yo más obro, más salvo soy, más santo soy, y en realidad no, la naturaleza de todo es la fe, esa es la raíz de todo. Eso es importante también, eso es muy bueno rescatar ese ejemplo. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos somos extremistas, o no somos extremistas. Sí, amén. Ya. La fe es la raíz de todo, ¿cierto? Sí. La obra es el fruto de, exacto, ¿cierto? Amén. Entonces la gente cuando lee más, no somos salvos por obra, ¿cierto? Entonces el que obra se jacta, ¿cierto? Sí, del amén. Que no obra. Entonces se justifica, se autojustifica delante del que no, ¿cierto? Sí, amén. Amén. Y ahí están las famosas palabras como el dominguero, claro. Yo no soy dominguero, y cosas así raras, ¿cierto? Sí, o amén. siempre somos los mismos hermanos trabajando. No se quejen, hermano, si eres obrero no te quejes, los demás son ovejas, ámalos, abrázalos, son salvos igual. Amén. Amén, porque es por fe, no es por obra. Amén. Ese es una esquina, ¿cierto? Ese es un rincón. Pero también está el otro rincón, que cuando dicen, pero más no es un salvo por obra, entonces dicen, entonces ¿para qué voy a la iglesia? Me quedo en la casa. Entonces van a la indiferencia. No. Me ha pasado muchas veces que cuando he visitado hogares, los hermanos se autojustifican. Claro. Ahí, no, pero es que Dios no necesito congregarme si Dios está conmigo. Es que no necesito ir a la iglesia, es que la verdad que aquí Dios siempre está conmigo, yo siempre estoy orando, siempre estoy, ¿se entiende? La autojustificación. Claro. De nuevo, y entonces dicen, no, pero la salvación no es por obra. Pero de nuevo, Jesucristo no murió para que las personas, claro, descansamos en Él, nos justifica, pero esa justificación no es para quedarse en la casa echado viendo series 10 horas, pues mi hermano, esa fe no está obrando. La fe genuina, la fe que se revela, es para entender a Cristo, para entender la mente de Cristo, para descansar en Cristo, pero para vivir conforme a esa fe. Amén. Porque esa fe tiene que dar testimonio a otros hombres, porque hay que alcanzar a otros hombres y mujeres que no tienen a Cristo. Amén. Y esa es la fe verdadera, esa es la fe genuina, la que se cuida, la que se santifica por amor a Dios y por amor a las almas, para tener testimonio de la verdad. Amén. Manuel. Amén, pastor. Incluso ahora se me viene a la mente una frase muy bonita que dijo un siervo por ahí, que cuando uno tiene una fe genuina, uno en la iglesia demuestra lo que vive en la casa. Pero cuando uno tiene una fe fingida, en realidad va a la iglesia a demostrar algo que no está en lo cotidiano. Y es lo mismo porque encerramos a Dios en el culto, encerramos a Dios aquí en la iglesia y nos olvidamos de que vivir en la fe 24/7. Yo 24/7 soy hija de Dios, debo dar testimonio y todo esto es por amor. No porque por miedo, porque el Señor me va a lanzar al lago de fuego, no, sino que por amor, porque Él nos amó primero. Nosotros debemos amarle. ¿Y cómo le demostramos el amor? En obediencia. Porque Amén. Es fácil decir yo amo a Dios, pero no obedecerle. ¿Cómo demuestro yo que lo amo si no le obedezco, si es mi Padre? Amén. Así que es muy importante entender esa diferencia y no irnos a los extremos, porque también está el libertinaje. El libertinaje de Dios acepta todo porque Dios lo hago con fe, yo lo hago por amor, y en realidad es como el fuego extraño. La gente hoy en día ofrece fuego extraño en la iglesia pensando, no, es que Dios es un Dios, ¿cómo le llaman? Como que es un Dios creativo, entonces a Dios se le adora de cualquier forma y no es así. Hasta eso el Señor dejó cómo debe ser. Amén. Y vivir en la fe, vivir en obediencia. Amén. Al Señor. Amén. Eso es muy importante también, de nuevo, claro, estamos estudiando la justificación, entonces tú dices, no, que ya estoy justificado, ahora yo puedo hacer lo que quiero. No, claro. Dios por algo nos dejó su palabra. En aquel tiempo, Abraham, Dios le hablaba, ¿cierto? Por eso le dice, la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Pero ¿cuál oír? Pablo, entendamos en la mente de Pablo. Pablo dijo, a ver, se me está revelando Cristo, estoy yendo al libro de Abraham, ¿cierto? Abraham lo estoy mostrando como ejemplo, como padre. ¿Cómo le hablaba a Dios a Abraham si no tenía ley? Pues era por la revelación. ¿Me entiendes? Cuando Dios le hablaba, ¿cierto?, a Abraham. Así también hoy día todos nosotros tenemos que tener una relación directa con Dios. La pregunta es, ¿cómo yo tengo una relación directa con Dios? Si Dios no me ha mostrado visión, no me ha mostrado sueño, no me habla. Por eso Dios hoy día nos ha dejado la palabra. Y la palabra es la lumbrera a nuestro camino hoy día. Porque muchas veces los hermanos dicen, Dios no me habla, Dios no me ha mostrado nada, pero no se van a la palabra, que es el fundamento hoy día del Abraham. La voz de Dios hoy día es este. ¿Por qué? Porque hoy día van a levantar, no solamente está Abraham creyendo, sino que se van a levantar como 10 que también dicen que son Abraham. Pero van a tener otra Biblia, otra enseñanza, y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a discernir. A discernir. ¿Y qué nos va a enseñar a discernir? La palabra de Dios. Cuando no leemos Biblia, le creemos a cualquier espíritu.
Hoy si hasta el almático le decimos amén, gloria a Dios, sí Señor. Pero si es verdad, se cita el pueblo de Dios, pues mensaje almático, pero muy emocionalista, pero Biblia, como lo que estamos compartiendo ahora, Biblia, la gente no le gusta, como que dice, como que no. Pero en vez de esto te enriquece. Esto es lo que verdaderamente, este es el alimento sólido cuando tú vas a la doctrina y te enriquece. ¿Por qué? Porque vas a aprender a discernir en el Espíritu quién es el verdadero y quiénes son los falsos. Amén. Entonces, como dijo usted, hay iglesias, bueno, lamentablemente con la iglesia que presenta fuego extraño, diciendo, bueno, yo estoy justificado, soy de Cristo, estoy escondido en Cristo, los mismos temas, pero ofrecen sacrificios no santos y ni agradables. ¿Por qué no santos y no agradables? Porque no se guían por la palabra, sino que se guían por sus propios corazones, porque son falsos maestros. Si les gustó esto, ayúdenos a compartirlo a través de sus redes sociales, ¿cierto? Y lo importante es que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Ya, mis hermanos, un fuerte. Vamos a orar. Amén. Oramos y nos vamos con el gozo del Señor. Así que Dios le bendiga, hermana Belén, lo voy a hacer la invitación. Ora al Señor de la gracia y nos vamos con el gozo. Amén. Oramos al Señor. Amado Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en Amén. esta hora, Señor, te damos las gracias, Padre amado, Sí, por amén. esta hermosa bendición, Padre bendito, de poder realizar una vez más este hermoso programa, Señor. Amén. Gracias, Padre, porque tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Utiliza a nuestro pastor, Padre amado, Amén. para hablarnos, Señor, de tus maravillas, Padre bendito. Te ruego, Señor, tú bendigas a nuestro pastor, Padre, cada día le des sabiduría, Señor, cada día, Padre amado, seas tú a través de él, Señor, para Amén. edificar nuestras vidas, Padre. Así también bendice a mis hermanos, a mis hermanas que se han conectado, Señor. Sí, Te amén. ruego, Padre, que tú seas obrando en nuestros corazones, Padre, transformándonos, Señor amado, para que podamos alcanzar un día la excelencia del conocimiento de Cristo, Señor Amén. amado. Cada día, Padre amado, graba tu palabra, Señor, en nuestros corazones, Padre bendito, para Amén. que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que seamos hacedores, Padre Santo. Bendice a mi hermano que quizás está afligido, Señor, a Sí, mi amén. hermana que quizás está cansada, Señor. Tú conoces la dificultad de cada uno, Señor amado, más Amén. sabemos que si se ha conectado, Padre, es porque está recibiendo, Señor, tu enseñanza, Padre bendito, y tú Amén. serás obrando en ellos, Padre Santo. Bendice a nuestro hermano Jairo, Señor amado, Amén. te damos gracias por él, Padre amado, porque tú estás usando su vida, Señor amado, Sí, para amén. realizar estos programas, Padre amado. Amén. Dale sabiduría cada día, Señor. Abre su entendimiento, Señor, para que él pueda seguir sirviéndote con Amén. gozo, Padre amado, con excelencia para ti, Señor amado. Te damos las gracias porque tú nos permites, Padre, realizar estos programas, Señor Amén. amado, y confiamos, Padre bendito, que esta semilla que ha sido sembrada, tú darás el crecimiento, Señor, y el día de mañana será un hermoso fruto agradable a ti, Padre Santo. Amén. Te damos gracias por todo y te imploramos tu bendición, Señor amado, y entregamos en tu mano este trabajo, Padre, implorando, Señor amado, que pueda llegar a tu presencia como un perfume agradable. Sí, en amén. el nombre de Jesús, nuestro amado, dulce y buen Salvador. Amén y amén. Amén. Ya, mis hermanos, que el Señor de paz les bendiga. Dios bendiga a todos mis hermanos que están conectados. Nos estamos retirando. Amén. Un fuerte abrazo. Nos vemos mañana si es voluntad de Dios. Bendiciones. Nos vemos mañana si Dios quiere. Bendiciones. Escojo ser maltratado